Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Ciencias y Humanidades. Integrantes: Garibay Zamora Ana Fernanda, Guadalupe Segundo Luis Arturo, Guerrero Salazar Cristian Alexis, Vázquez Uriostegui Jonathan Yair, Carla Crisbet Fernández Castro. Profesora: Ivette Vanessa Plata Luna. Materia: Taller de Cómputo. Fecha de entrega: jueves 3 de agosto del 2013. Índice 1. La CPU, Unidad Central de Procesamiento. 2. Introducción. 3. ¿Qué es la CPU? 4. Ubicación. 5. Partes básicas que conforman a una CPU. 6. Partes de un procesador. 7. Operaciones aritméticas. 8. Operaciones lógicas. 9. Los operadores lógicos. El operador lógico AND, el operador lógico OR, el operador lógico NOT. 10. La CPU como microprocesador. 11. Principales fabricadores de microprocesadores: Intel, AMD, Motorola. 12. Conclusión. 13. Bibliografía. 14. Cibergrafía. 15. Videografía. La CPU, Unidad Central de Procesamiento. Introducción. En la actualidad, existe un sinfín de objetos electrónicos que han tenido una gran influencia en la vida del ser humano. No todos tienen la misma función. Están algunos que sirven como medio de comunicación, como el celular, otros para realizar trabajos escolares, como la PC, e incluso están aquellos que han sido fabricados exclusivamente como medio de distracción, como el Xbox 360. En general, todos esos objetos que realizan tareas complejas para que puedan ejecutar todas sus funciones o estén en disposición de prender, es una obligación que cuenten con un microprocesador, que es un circuito integrado en el aparato. He aquí la gran importancia que tiene este. Por esto mismo, mi equipo y yo hemos basado el desarrollo de esta presentación en todos aquellos puntos relacionados con este muy importante complemento en el mundo de la tecnología. Mencionaremos definición, ubicación, partes en que se divide, descripción de estas, principales fabricantes, entre otros. Al final de la presentación podrás encontrar fuentes de las que fue extraída información aquí empleada. ¿Qué es la CPU? Unidad Central de Procesamiento. Es el cerebro de cualquier computadora. Sin esta, junto con la memoria RAM, los ordenadores no funcionarían. Tiene el propósito de procesar datos. Se localiza en la tarjeta madre. En las microcomputadoras se encuentra como un microprocesador. Está compuesta por la unidad de control, la unidad aritmética lógica y los registros. Ubicación. La CPU se encuentra en la tarjeta madre, junto con tarjetas controladoras, el BIOS, microprocesador de video, la pila y la memoria RAM. Y todo esto se encuentra dentro del gabinete. Partes básicas. 1. La unidad de control. Sus datos más importantes son: punto número 1. Todos los recursos de la computadora son administrados desde la unidad de control. Punto número 2. Las instrucciones de la CPU para llevar a cabo comandos están incorporadas en la unidad de control. Punto número 3. Cada instrucción o conjunto de instrucciones es expresada en microcódigos. Punto número 4. Diferentes CPU tienen diferentes conjuntos de instrucciones. Y punto número 5. Las computadoras tienen compatibilidad ascendente. Partes de un procesador. Un procesador se compone de lo que es generador de reloj, unidad aritmética lógica, el decodificador de instrucciones, el cargador de instrucciones y la unidad de control. Los microprocesadores son capaces de realizar dos tipos de operaciones: aritméticas y lógicas. Las aritméticas son suma, resta, multiplicación, división y elevar a la potencia. Mientras las operaciones lógicas son igual, no igual a, mayor que, no mayor que, menor que, no menor que, mayor que o igual a, no mayor que ni igual a, menor que o igual a, no menor que ni igual a. Los operadores lógicos son AND, el resultado es verdadero si ambas expresiones son verdaderas.
OR. El resultado es verdadero si alguna expresión es verdadera. NOT. El resultado es invierte la condición de la expresión. AND y OR trabajan con dos operandos y retornan un valor lógico, basadas en las denominadas tablas de verdad. El operador NOT actúa sobre un operando. Estas tablas de verdad son conocidas y usadas en el contexto de la vida diaria. Por ejemplo, si hace sol y tengo tiempo, iré a la playa. Si no hace sol y me quedaré en casa. Si llueve o hace viento, iré al cine. Las tablas de verdad de los operadores AND, OR y NOT se muestran a continuación. Aquí se muestra la tabla de verdad del operador lógico AND. AND en español significa y. Se puede ver que solamente cuando las dos expresiones son verdaderas, el resultado es verdadero. Si sucede que son una falsa y una verdadera, es falsa automáticamente. Operador lógico OR. Expresión 1, expresión 2. Evalúa expresión 1, la expresión en la parte izquierda del operador, y devuelve true, verdadero, si la expresión da como resultado true, verdadero. Si expresión 1 da como resultado falso, se evalúa expresión 2, la expresión en la parte derecha del operador. Si expresión 2 da como resultado falso, el resultado final es falso. En caso contrario, es verdadero. Si utiliza una llamada de función como expresión 2, esa llamada no ejecutará la función si expresión 1 da como resultado verdadero. El resultado es verdadero si una o ambas expresiones dan como resultado verdadero. El resultado solo será falso si ambas expresiones dan como resultado falso. Puede utilizar el operador OR lógico con cualquier número de operandos. Si alguno de los operandos da como resultado verdadero, el resultado es verdadero. Sigamos el siguiente ejemplo. X verdadero, Y verdadero, resultado verdadero. X verdadero, Y falso, resultado verdadero. X falso, Y verdadero, resultado verdadero. X falso, Y falso, resultado falso. Operador lógico NOT. Este operador es denominado también negación lógica y se representa en el texto escrito por la palabra inglesa NOT. El operando expresión cast, que puede ser una expresión que se evalúa a un resultado, es convertido a tipo bool, con lo que solo puede ser uno de dos valores, cierto o falso. A continuación el operador cambia su valor, si es cierto es convertido a falso y viceversa. Sigamos el siguiente ejemplo. X verdadero, resultado falso. X falso, resultado verdadero. Los registros están integrados en el CPU y se utilizan para alojar datos que se están procesando en ese momento. Para poder hacer esto, la CPU necesita almacenar algunos datos temporalmente. Debe recordar la posición de la última instrucción de forma que sepa dónde ir a buscar la siguiente. Necesita almacenar instrucciones y datos temporalmente mientras una instrucción está siendo ejecutada. En otras palabras, la CPU necesita una pequeña memoria interna. En la estructura interna de la CPU se indican los cambios de transferencia de datos y de control lógico. Incluyen un elemento con el rótulo bus interno de la CPU. Este elemento es necesario para transferir datos entre los diversos registros y la ALU, ya que esta en realidad solo opera con datos de la memoria interna de la CPU. La figura muestra también los elementos básicos típicos de la ALU. Dentro de la CPU hay una memoria interna compuesta por un conjunto de registros. Los registros de la CPU son registros visibles al usuario, que permiten al programador del lenguaje de máquina o ensamblador minimizar las referencias a memoria principal optimizando el uso de los registros. Registros de control. Son utilizados por la unidad de control para controlar el funcionamiento de la CPU y por programas privilegiados del sistema para controlar la ejecución de programas. Registro de estado. Se utiliza para tomar decisiones en función de operaciones realizadas. Registro puntero a pila. La CPU como microprocesador. En una microcomputadora, la CPU completa está contenida en un pequeño chip llamado microprocesador.
El chip está montado en una pieza de plástico con alambres de metal conectados a esta. A continuación mencionaremos el funcionamiento de la CPU. Cuando se ejecuta un programa, el registro de la CPU, llamado contador de programa, lleva la cuenta de la siguiente instrucción para garantizar que las instrucciones se ejecuten en la secuencia adecuada. La unidad de control de la CPU coordina y temporiza las funciones de la CPU, tras lo cual recupera la siguiente instrucción de la memoria. En una secuencia típica, la CPU localiza la instrucción en el dispositivo de almacenamiento correspondiente. La instrucción viaja por el bus desde la memoria hasta la CPU, donde se almacena en el registro de instrucción. Entre tanto, el contador de programas se incrementa en 1 para prepararse para la siguiente instrucción. A continuación, la instrucción actual es analizada por un descodificador que determina lo que hará la instrucción. Cualquier dato requerido por la instrucción es recuperado desde el dispositivo de almacenamiento correspondiente y se almacena en el registro de datos de la CPU. A continuación, la CPU ejecuta la instrucción y los resultados se almacenan en otro registro o se copian en una dirección de memoria determinada. Principales fabricantes de microprocesadores. Intel. Intel Corporation es una fábrica líder de dispositivos semiconductores. Sus principales datos son: año de fundación 1968, fundadores Puff Noyce y Gordon Moore, lugar Mountain View, California. En 1969 creó su primer producto, un chip RAM bipolar estático de 64 bits. Intel fue la empresa que inventó el microprocesador en 1971 con el nombre de chip 4004 y su primer gran éxito fue el microprocesador 8086. Intel produce además circuitos electrónicos con aplicaciones especiales para la industria. AMD, Advanced Micro Device, es una compañía estadounidense de semiconductores. Sus principales datos son: año de fundación 1969, fundador Jerry Sanders, lugar Sunnyvale, California. Productos se fabrica: microprocesadores, placas base, circuitos integrados auxiliares, procesadores embebidos y procesadores gráficos para servidores, estaciones de trabajo, computadores personales y aplicaciones para sistemas embebidos. AMD es el segundo proveedor de microprocesadores basados en la arquitectura x86 y también uno de los más grandes fabricantes de unidades de procesamiento gráfico. También posee un 8.6 Expansion, un proveedor de memoria flash no volátil. En 2010, AMD se ubicó en el lugar 20 en la lista de fabricantes de semiconductores en términos de ingresos. Motorola es una fábrica de dispositivos semiconductores. Sus principales datos son: año de fundación 1928, fundador Paul Galvin, lugar Chicago. Su primer producto permitió que los radios domésticos usaran la corriente doméstica en lugar de baterías. En los años 30 fabricó radios para automóviles y en 1947 Motorola se formó como compañía. Esta compañía es la fabricante del microprocesador 68000. Fabrica televisores, equipos de radiotelefonía y equipos de sonido. Conclusión. Finalmente hemos llegado a la conclusión de que un microprocesador, a pesar de ser un pequeño objeto que a simple vista pareciera no tener importancia en la vida de un objeto electrónico, se trata de un complemento para estos de suma importancia que trae consigo una serie de mejoramientos realizados por diferentes empresas, esto a través del tiempo. Asimismo, para que éste pueda cumplir con su función con exactitud, requiere de otras partes internas que pueden interpretarse como un pequeño equipo en su interior que trabaja entre sí y con esto pueden lograrse un buen resultado. Aquí la bibliografía. Ciberbiografía. Videografía. Esperando hayamos resuelto sus dudas, esto es todo.